Bienvenidos a Mitos y Realidades. Te saluda Alba Jiménez. ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de Mileva Maric, la primera esposa de Albert Einstein. Albert Einstein estuvo casado en primeras nupcias con Mileva Maric. Se casaron en 1903 en Berna, Suiza, pero crearon a dos hijos, Hans Albert y Edward. En 1913 a Albert le ofrecieron un empleo en la ciudad de Berlín, el cual aceptó, y esto causó tensión en la pareja, que acabó divorciándose en 1919. Durante toda su relación, incluyendo la crisis, el matrimonio, Einstein-Maric mantuvo una correspondencia abundante. Durante una de sus separaciones y en un intento por mantener buenas relaciones por el bien de sus hijos, Einstein escribió una carta a Mileva con una serie de condiciones para su regreso a la casa marital. Esta fue publicada muchos años después, en 1987, por su biógrafo Walter Isaacson. La carta escueta y directa dice así: condiciones. Te asegurarás de que 1. Mi ropa y la ropa de cama estén limpios y en orden. 2. Que yo reciba mis 3 comidas de modo regular en mi cuarto. 3. Mi habitación y estudio estén limpios y especialmente de que mi escritorio sea para mi uso solamente. B. Renunciarás a toda relación personal conmigo, a menos que sea completamente necesaria por razones sociales. Específicamente renunciarás a que yo esté en casa contigo, a que salga o viaje contigo. Obedecerás los siguientes puntos en tu relación conmigo. No esperarás ninguna intimidad conmigo, ni me los reprocharás de ninguna manera. Dejarás de hablarme si te lo solicito. Saldrás de mi habitación o estudio inmediatamente y sin protestar si te lo solicito. Te comprometerás a no hacerme menos delante de nuestros hijos, ya sea a través de tus palabras o de tu comportamiento. Muchos científicos e historiadores han señalado también la supuesta participación de Mileva en la obra científica de Einstein y cómo éste nunca le concedió crédito alguno. Y si bien no se trata de juzgar o condenar a un personaje histórico por un determinado aspecto de su vida personal, resulta útil entender que los personajes de la historia no son héroes o solo villanos, son seres humanos de carne y hueso con múltiples defectos y virtudes, y la genialidad que siempre se le ha atribuido a Einstein no lo hacía un santo, era un hombre como cualquier otro. Citando a John Stachel, estudioso de la vida del físico, Einstein se ha idolatrado demasiado, y él no era un ídolo, era un ser humano. Eso lo vuelve más interesante, decía este señor. La vida de Mileva, como de muchas otras mujeres, ha transcurrido en la sombra. Y es que la historia tiene esos bemoles. A veces hace que un personaje sea visto desde otro ángulo, como ha pasado con Nikola Tesla y Alva Edison, por ejemplo, que tuvimos que verlos a los dos en otra dimensión a partir de datos que van surgiendo en la historia. Lo mismo ha pasado con Mileva. Y es que no hay que ser muy sesudo para darse cuenta que entre la época que él estuvo casado con ella, 1903 a 1919, fue también una época muy prolífica de las teorías matemáticas que desarrolló Albert Einstein. Hay muchas cartas que Mileva enviaba a su familia o amigas, en donde destaca precisamente ciertos detalles en las cartas donde dice nuestro trabajo, nuestras teorías. Evidentemente ella no fue reconocida en ninguno de los trabajos que presentó Albert Einstein. Incluso él llegó a ganar el premio Nobel y no hizo ningún tipo de reconocimiento a su esposa, que era una mujer intelectual, brillante, y era uno de los talentos de la época. Sin embargo, sabemos que la historia está reservada para los hombres y esto no es a manera de crítica feminista, sino que en esa época era así. Y hoy día se está empezando a ver a Mileva desde otro ángulo. Mileva se tuvo que retirar del mundo académico para dedicarse a su marido y a su hijo, porque es uno de sus hijos, el último, Edward, tenía problemas de tipo de esquizofrenia. Entonces había que cuidarlo, necesitaba mucha atención y su mamá, bueno, ella se queda cuidándolo a él y deja de lado todos sus estudios académicos. Aun cuando ella estaba próxima a doctorarse, ella lo deja todo por sus hijos, como la mayoría de madres suelen hacerlo. No así los padres, que ellos no se sacrifican igual que la mamá, o al menos en estos aspectos históricos lo vemos así. Mileva era mayor que él, tenía
más edad que Albert Einstein, y eso hacía que ellos tuvieran como una especie de rechazo de parte de su familia. Las calificaciones de Albert y Mileva eran muy similares. Por ejemplo, hay una nota donde aparece que Mileva tenía 4.7 de calificación y él tenía 4.6. Excepto en física, ella obtuvo la máxima puntuación de 5 y el 1. Ella sobresalió en el trabajo experimental, él no. Hay un examen oral que está documentado del profesor Minkowski y ella dio un 11 de 12 a los 4 estudiantes varones, solo 5 a Mileva, y Albert obtuvo su título, mientras que ella no, a pesar que las notas le favorecían, las calificaciones le favorecían a ella. Albert Einstein escribió a Mileva el 27 de marzo de 1901 y le dice: cuán feliz y orgulloso estaré cuando los dos llevemos nuestro trabajo sobre el movimiento relativo a una victoriosa conclusión. Esto claramente deja ver que Mileva estaba directamente relacionada con la teoría de la relatividad que lo hizo tan famoso y que podríamos decir que no es toda suya. El destino de Mileva cambió abruptamente. Ella queda embarazada después de una escapada romántica con Albert, y en este futuro incierto, aún no estaban casados, tomó su segundo y último intento en el examen oral en 1901 con el profesor Weber, quien Albert sospechaba que bloqueaba su carrera, y la reprobó. Obligada a abandonar sus estudios, volvió a Serbia, pero regresó brevemente a Zúrich para intentar persuadir a Albert de casarse con ella. Ella dio a luz una niña llamada Lizer. En enero de 1902, nadie sabe lo que pasó. Probablemente la dieron en adopción porque aún no estaban casados. Nunca se encontró certificado de nacimiento o de función de esta niña. Entonces oficialmente se habla que ella tuvo 2 hijos, ya cuando ellos estaban casados. En 1905 es conocido como el año milagroso de Albert. Publicó 5 artículos. Uno sobre el efecto fotoeléctrico. Este lo llevó al premio Nobel en 1921. Publicó otros 2 sobre el movimiento browniano, uno sobre la relatividad especial y la famosa fórmula que todos conocemos. Y también hizo comentarios de 21 artículos científicos. Por un pago presentó su tesis sobre las dimensiones de moléculas. Albert le dijo a un amigo suyo que la relatividad había sido su vida durante 7 años y el efecto fotoeléctrico durante 5. Peter Michael Moore, uno de sus biógrafos, ha tenido 7 biógrafos, escribió que después de haber pasado 5 semanas completando el artículo que contenía la base de la relatividad especial, Albert se fue a la cama durante 2 semanas. Mileva revisó el artículo una y otra vez y luego lo envió. Exhausta, la pareja hizo la primera de 3 visitas a Serbia, donde conocieron a numerosos familiares y amigos cuyos testimonios proporcionan una gran cantidad de información en cuanto a los trabajos colaborativos que hacían Albert y Mileva. El hermano de Mileva, una persona conocida por su integridad, permaneció en varias ocasiones con la familia mientras estudiaba medicina, y es él quien describió cómo durante la noche, cuando el silencio caía sobre la ciudad, la joven pareja se sentaba en la mesa y a la luz de una linterna de querosén trabajaban juntos en problemas de física. Calculaban, escribían, leían, debatían, y lo hacían juntos, no solamente Albert. La pareja se sentaba a menudo en el jardín a discutir sobre física. Muchas personas documentan el nivel de colaboración. Tristemente, Mileva luchó muchísimo financieramente durante su vida. Perdió lo que tenía al separarse de Albert Einstein. Ella tuvo que dar lecciones privadas de educación, como clases privadas, tratar de mantenerse a flote. Albert escribió en su testamento que el premio Nobel era herencia para sus hijos. Mileva objetó firmemente diciendo que el dinero era suyo y consideró revelar las contribuciones que ella había hecho. Hay una carta del 24 de octubre de 1925 donde dice: me hiciste reír cuando empezaste a amenazarme con tus recuerdos. ¿Alguna vez has considerado, aunque sea por un segundo, que nunca nadie prestaría atención a lo que dices si el hombre del que hablas no hubiese logrado algo importante? Cuando alguien es completamente insignificante, no hay nada más que decirle a esa persona, sino permanecer modesto y silencioso. Esto es lo que te aconsejo que hagas. Esta es una de las cartas que Albert envió a su primera esposa. Mileva permaneció en silencio.
pero su amiga Milana Bota dijo a un periódico serbio en 1929 que debían hablar con Mileva para averiguar sobre la génesis de la relatividad especial, ya que ella estaba directamente involucrada en esa teoría. Y hay un montón de cartas que documentan su nivel de participación. Ella fue una persona talentosa, brillante, pero ella cayó. Fue reservada y modesta, no buscó honores ni atención pública. Y aunque los hubiese buscado, ¿cómo iba a pelear con el genio de las matemáticas en esa época? Y como siempre sucede en colaboraciones estrechas, las contribuciones individuales son tan imposibles de separar que nunca llegaremos a saber cuál fue el nivel de injerencia de Mileva Maric en todos los trabajos de Albert Einstein, porque tenemos que recordar que posterior a la separación de ellos, todas las contribuciones de Albert Einstein fueron mínimas comparadas con su época más prolífica, que fue cuando estuvo viviendo con Mileva Maric. Sea pues la historia quien le dé el reconocimiento a esta maravillosa mujer. ¿Mito o realidad? ¿Qué te parece? Gracias por estar. Te invito, si no lo has hecho, a suscribirte. Dale clic a la campanita para novedades. Te invito a visitar mis otros canales. Chau.